Queremos resolver la desigualdad polinomial que se da en forma factorizada. Resolver esto significa encontrar todos los valores x para los que este producto a la izquierda es menor que 0. Solucionaremos esto a mano y también lo verificaremos gráficamente. El primer paso para resolver esta desigualdad es determinar cuáles valores x hacen que este producto sea igual a 0. Utilizaremos los valores para formar intervalos en la línea de número, y luego pruebe para ver cuál intervalo satisface realmente la desigualdad dada. De nuevo, el primer paso es resolver la ecuación la cantidad x más 4x la cantidad x más 1. X la cantidad x, 5 igual 0. Bien, x, 4 igual 0 cuando x igual menos 4, x más 1 es igual a 0 cuando x igual menos 1, y x, 5 igual 0 cuando x igual 5. Así que estos x valores que hacen este producto igual 0, pero queremos los valores de x donde esto es menor que 0. Aviso cuando este producto igual 0 no satisface esta desigualdad. 0 no es menor que 0. Entonces, cuando trazamos estos puntos en la línea numérica, vamos a hacer puntos abiertos para mostrar que estos no son parte de la solución. Si esto fue igual entonces estos valores satisfacerían la desigualdad, y abrimos puntos cerrados pero porque es menor que vamos a hacer puntos abiertos en menos 4, menos 1, y 5. Aviso al plotar estos tres puntos ahora tenemos 4 intervalos para prueba. Tenemos el intervalo a la izquierda, este intervalo aquí y el intervalo a la derecha. Así que lo que hacemos es seleccionar los valores de prueba en cada intervalo y ver si satisface la desigualdad. Si el valor de la prueba satisface la desigualdad, el intervalo es parte de la solución, y si no lo hace, el intervalo no es parte de la solución. Así que vamos a probar x igual menos 5 a la izquierda, y aquí vamos adelante y prueba x igual menos 2. Aquí probaremos 0, y aquí probaremos 6. Cuando x igual menos 5. Aquí tendríamos menos 5 más 4 igual menos 1, menos 5 más 1 igual menos 4. Y 5 igual menos 10. Queremos saber si esto es menor que 0. Esto será menos 40. Aviso como tenemos un número extraordinario de negativas. Y menos 40 es así menor que 0, lo que significa que este intervalo aquí es parte de la solución. Vamos adelante y gráfico. Próximo prueba x igual menos 2. Entonces tendríamos menos 2 más 4 es igual a 2, menos 2 más 1 igual menos 1, menos 2, 5 igual menos 7. Bueno, aquí tenemos 14 es menor que 0. Eso es falso, lo que significa que el intervalo de menos 4 a menos 1 es falso. Vamos adelante y escriba que en eso es falso. Ahora probaremos x igual 0. Bien, cuando x es 0, tenemos 4 por 1 x menos 5 menor que 0. Esto es menos 20 menor que 0, lo cual es verdad. Como esto es verdad, este intervalo aquí es parte de la solución, así que adelantaremos y grafaremos eso. Y ahora el último valor de la prueba fue x igual 6. Así teníamos 6 más 4 es igual a 10 por 6 más 1 es igual a 7 por 6, 5 igual 1. Así parece que tenemos 70 menor que 0. Eso es falso, así que el intervalo a la derecha aquí es también falso o no es parte de la solución. Así que este gráfico representa los x valores que satisfacen esta desigualdad. También obtengamos la solución usando la notación de intervalo y el uso de desigualdades. A medida que avanzamos hacia la izquierda, nos acercamos al infinito negativo. Así que usando la notación de intervalo tenemos el intervalo desde infinito negativo a menos 4. Está abierto en menos 4, porque no incluye menos 4, unión el intervalo abierto del menos 1 al 5. O utilizando desigualdades podemos decir que x es menor que menos 4 o x es menos 1 y menor que 5. Para que podemos expresar la solución cualquiera de estas tres formas, usando la notación de intervalo, utilizando desigualdades o usando un gráfico.
También verifique nuestra solución gráficamente. Para verificar este gráfico queremos analizar el gráfico de f de x igual la cantidad de x más 4x la cantidad de x más 1x la cantidad de x, 5. Así que saber el producto aquí es menor que 0, al graficar esta función, queremos saber cuándo la función es menor que 0. Recuerde los valores de la función son y valores. So f de x es menor que 0 cuando los valores y son negativos o cuando la función está por debajo del eje x mirando el gráfico. Aviso como la función está por debajo del eje x aquí, y de aquí a aquí. Pero nuestra solución está en términos de x, así que si proyectamos esto en el eje x, avise cómo esta pieza izquierda está debajo del eje x cuando x es menor que menos 4. No incluimos menos 4, porque esto sería igual 0. Queremos saber cuándo es menor que 0. Y luego también tenemos el intervalo de menos 1 a 5 a lo largo del eje x, otra vez, no incluyendo los puntos finales. Así que estos intervalos a lo largo del eje x coinciden con nuestra solución desde la diapositiva anterior. Verificar nuestro trabajo es correcto.